Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana conversamos con Aranzazú Ayala, coordinadora de información del portal Lado B, y con Mario Galeana, codirector del portal Manatí, sobre el reportaje Desaparecer en Puebla. Seguimos analizando el tema de la desaparición de personas en nuestro estado. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @idie_iberopue y @iberomediospue. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Pues bienvenidos y bienvenidas a Caminos del Viento. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, compañeros de medios de comunicación, de medios aliados para el Instituto de Derechos Humanos, que nos vienen a hablar de un proyecto que están publicando esta semana, un proyecto periodístico que sigue con esta línea temática que hemos abordado en los últimos capítulos sobre la desaparición de personas en el estado de Puebla y sobre todo la parte importante de la labor que ellos han realizado, más que allá de visibilizar el número de casos, es importante visibilizar a las víctimas, que detrás de cada cifra de las que hemos estado hablando en los últimos episodios, también hay historias de vida, hay personas, hay proyectos que se vieron truncados con la desaparición de personas, y hoy pues nos complace tener a estos dos grandes compañeros, amigos, aliados. Presento primero a Aranzazú Ayala, ella es coordinadora de información del Lado B. Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todas, todos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es como siempre un gusto compartir espacios contigo, Cuau, y con Mario también. Y aprovechando también que ya lo mencionaste, a Mario Galeana, él es codirector de Manatí. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muy bien, Cuauhtémoc, muchas gracias por la invitación. Hola, Ara. Hola a todas y a todas las personas que están escuchando esto. Pues para arrancar, ¿quién nos quisiera compartir qué es Desaparecer en Puebla, como ha titulado este proyecto de investigación? Pues si quieren les comparto un poco, creo que hay un poco de ruido de fondo, pero les puedo compartir un poco cómo surge esta idea, que bueno, fue un poco iniciativa de su servidora, pensando en que, bueno, personalmente he cubierto desaparición desde hace unos años, de hace casi 7 años, y casi no había o hay cobertura del tema en Puebla. Principalmente, bueno, hace unos años porque no había tantas desapariciones, ¿no? O no estaban visibilizadas. Entonces, en 2015 en Lado B publicamos un mini especial sobre desapariciones de personas en Puebla y fue muy difícil encontrar casos. O sea, recuerdo que de verdad para encontrar familias fue casi imposible, ¿no? O sea, teníamos ahí las cifras, teníamos estos focos rojos, pero no teníamos no había personas organizadas movilizándose. Y a partir de ahí, el año pasado, fue esta idea de decir, bueno, tenemos que ver qué está pasando con las desapariciones en Puebla porque son más, porque ya hay un colectivo, ¿no? Bastante grande, Voz de los Desaparecidos en Puebla, además del colectivo de Uniendo Cristales en Huachinango. También está esta propuesta de ley que está en la congeladora. Ahora en Puebla ya hay una comisión estatal de búsqueda, ya hay una fiscalía especializada en desaparición. Es decir, las desapariciones han seguido el mismo patrón que en otros estados, donde han ido creciendo y creciendo y creciendo al punto donde ya es imposible ignorarlas o invisibilizarlas. Entonces, pensando como desde la sociedad civil, desde mucha gente que sigue sin conocer este fenómeno, pensando en que esto pasa en Guerrero, que esto pasa en Veracruz, que esto pasa en Sinaloa, pensando que, bueno, había que hablar de eso y ver dónde estaban desapareciendo las personas y por qué
y cómo eran las lógicas también un poco regional, fue que a partir de un análisis de datos, con datos obtenidos vía acceso a la información de la propia Fiscalía, pues invitamos a Carlos Galeana, Mario Galeana de Manatí, que es un medio que queremos mucho, es un medio que también en lo personal he seguido y respeto, y pues tengo como el honor de considerar que son mis compas también, ¿no? Y pensar que pues somos Lado B y Manatí, medios independientes, con agendas similares, con una visión similar de lo que es el periodismo y la función del periodismo y cómo debe ser. Entonces ahí salió la invitación, la cual pues con mucha alegría ellos aceptaron casi de inmediato, y fue pues algo muy bonito, ¿no? En una parte, y eso es como la historia detrás de cómo nace un poco Desaparecer en Puebla. Y bueno, a partir de ahí eso fue el año pasado, todo se retrasó mucho por la misma pandemia y por las complicaciones de ser medios independientes, pero bueno, así surge, y surge un poco, digo, también pensando de, bueno, hace 5 años las cosas en el tema de desaparición eran muy distintas, y ahora la verdad es que en Puebla estamos ya inmersos en una dinámica muy parecida a las otras entidades, y tenemos que abrir los ojos y estar muy pendientes, ¿no? Y la sociedad tiene que saber lo que se está viviendo, y no solo en el Triángulo Rojo o en la Sierra Norte, en la misma capital, ¿no? O sea, Puebla municipio. A la grabación del día de hoy llevamos 2 entregas de Desaparecer en Puebla, uno que se ubica particularmente en la capital, ¿no? Que pareciera que no pasa nada, y cuando leemos esta primera entrega es que sí pasan y pasan muchas cosas, y otra ubicada en San Martín Texmelucan. ¿Cómo está conformado este gran reportaje? ¿A dónde más fueron? ¿Qué otros espacios han ubicado como focos rojos de la desaparición de personas? Y también un poco, si nos pudiera contar, sin hacer spoiler, para invitar a leer a todos los que nos escuchan este reportaje en Lado B y en Manatí, un poco cuál es el panorama, ¿no? Ya nos contaba Sara, hace 5 años pues era un tema tabú del cual no se hablaba, ¿no? Que parecía que pasaba en otros estados y no necesariamente en nuestro estado. ¿Cuál es el panorama 5 años después? ¿Con qué panoramas se encontraron? Bueno, pues Desaparecer en Puebla consta de 5 textos de largo aliento, navegan entre la crónica y el reportaje, que se dividen, como bien dices, en Puebla, en la zona de San Martín Texmelucan, que hemos nombrado como la Franja Oeste, otra parte de este gran cinturón en el que se registraron muchas tomas clandestinas, conocido como el cinturón de robo de combustible o el Triángulo Rojo. Hay una segunda parte sobre estos municipios. La cuarta parte es la que refiere a Tehuacán, el Valle de Tehuacán y la Sierra Negra, y finalmente cerramos con la parte de la Sierra Norte. Ahí posiblemente Aranzazú nos pueda platicar un poco. Yo me encargué específicamente de la zona del Valle de Tehuacán y de la Sierra Negra, y ahí lo que encontramos es, hay declarado de forma expresa una supuesta red de trata de personas, por lo menos en Tehuacán, declarado por el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, y al mismo tiempo hay, digamos, mucha omisión por parte de las autoridades, y en voz de las madres de muchas chicas que han desaparecido en esa zona, la omisión parece navegar entre la omisión y la complicidad, porque lo que hemos detectado a través del testimonio de estas familias que están buscando a sus hijos, a sus hijas, es que muchas veces las pruebas que se entregan a la fiscalía, en algún momento esta cadena de custodia que debe rodear mucho estas pruebas, pues se rompe porque las pruebas desaparecen o sencillamente no se usan, y finalmente cuando son atraídas por la creación de esta nueva fiscalía especializada, es cuando se detecta que no están estas pruebas, ¿no? Pruebas decisivas como un chip telefónico, un video, incluso ciertos documentos. Este es más o menos el panorama que por lo menos yo encontré en mi región, y al abordar, digamos, de manera general el resto de las regiones, esta indolencia que se observa en Tehuacán también se observa en Puebla, por ejemplo, ¿no? Donde sencillamente las carpetas de investigación no avanzan, las familias vuelven a ir a la fiscalía y no hay un solo avance, no hay indicios, no hay nuevas pistas.
Más o menos ese es el panorama que nosotros detectamos en esta investigación que realizamos con Lado B. Y hace un momento, por ejemplo, Aranzazú decía que hay, digamos, muy poca cobertura periodística sobre el tema de la desaparición forzada. Yo creo que la publicación de notas sobre personas desaparecidas es profusa. El problema es que no va más allá de una especie de superficialidad o inmediatez, en el sentido de que solamente se da a conocer cuando una persona desaparece o cuando de pronto su familia no encuentra a determinada persona, pero ya no se le da seguimiento, ya no se sabe cómo actuaron las autoridades, cómo actuó la fiscalía, si hay posibles responsables. Y me parece que ese es uno de los grandes aciertos de toda esta investigación, porque va con las familias y hace, digamos, este recuento que a veces data de 7 años, de 8 años, y en otros casos solamente de 2 o 3 años, sobre el papel de la autoridad ministerial y de las propias autoridades estatales. Pues creo que, igual abonando un poco a lo que dice Mario, el panorama es que, bueno, cada vez crece más el fenómeno, mucho más, ¿no? Tanto encontramos que hay ciertas regiones donde no hay muchas desapariciones o donde no se están denunciando o visibilizando al menos. Por ejemplo, en la región de la Mixteca, casi en toda la región, que es muy grande, no hay casos, no, ni siquiera los colectivos tienen registro de casos. Y hay lugares donde digamos, cada zona pues obedece una lógica distinta. De aquí al viernes van a terminar de salir los diferentes apartados, pero por ejemplo encontramos, no sé, a mí me tocó reportear la parte de la Sierra Norte, que sobre todo en la parte de la sierra del lado, digamos, de Chignahuapan, Zacatlán, Jicotepec, La 1, esas zonas donde hay más desapariciones. Del otro lado, como por Cuetzalan, Zacapuastla, etcétera, no hay tantos casos, ¿no? Del lado, sobre todo, pegado a Veracruz, es donde se ven muchísimos casos que responden más como un patrón de presencia de crimen organizado, ¿no? Es decir, este patrón donde se reclutan de manera forzada o no hombres jóvenes en edad, pues como jóvenes en edad productiva laboral, digámoslo así, ¿no? Eso se ha visto en otras regiones también, por ejemplo, pues en la zona de Ciudad Cerdán, ¿no? Esa región también se ve esto, y en Puebla capital y alrededores, lamentablemente hay mucha desaparición de mujeres por el tema de trata, ¿no? Sabemos que dependiendo de la zona y su colindancia, su cercanía, pues este fenómeno ahí está creciendo, y también tiene que ver con la inseguridad en general, ¿no? Vemos zonas donde, por ejemplo, hay ciertos indicadores como de criminalidad, de incidencia, no sé, robo de vehículo, ¿no? El robo de vehículo, robo a transportista, son indicadores de presencia de grupos de crimen organizado, y muchas veces en lugares donde empieza a ver eso, es como una señal de alerta y después empiezan las desapariciones, ¿no? O el robo de vehículo, por ejemplo, va de la mano con la privación de la libertad a manos de particulares o también a manos del Estado. Cabe destacar que la desaparición no solamente se comete a manos de particulares, sino que hay casos donde hay involucramiento de las autoridades, y si no, muchas veces, si no bien activo, pues por omisión o por complicidad, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en Puebla es finalmente lo que está pasando en otros lugares del país, y que todavía hay me parece que mucha cerrazón de parte de la sociedad en general ante el tema. Justo hace un rato estaba viendo un informe, la presentación de un informe de un manual de búsqueda en vida que hace el GIAS, el grupo de antropología social aquí en México, y una de las cosas que decía una de las mamás que participó era que hay muchos prejuicios cuando alguien desaparece. La sociedad señala, estaba en algo, andaba en algo, se juntaba con alguien, ¿no? Entonces también vemos eso, hay mucha criminalización hacia las personas que están desaparecidas, y una constante revictimización, ¿no? Algo que que da mucho coraje es que en todos los casos, no importa de qué región sean, de qué año fueron, condición socioeconómica de la persona, en todos los casos lo mismo se repite, es omisión de las autoridades, impunidad,
falta de acción. Ha habido casos donde piden la sábana de llamadas, la Fiscalía de Puebla ha pedido la sábana de llamadas 2 veces a compañías equivocadas. Es decir, te la pido a tal número de Movistar y resulta que era Telcel, ¿no? Y en eso ya perdió la familia 4 meses sumamente valiosos para tener pistas, ¿no? También algo que está pasando es que ya hay búsquedas en campo donde participan las autoridades y donde se ha evidenciado también una falta de coordinación y principalmente una falta de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda, que ha sido señalado por las familias, y este jaloneo constante que de verdad algo que creo que es muy importante que se diga es que las familias no les gusta estarse peleando, ¿no? No les gusta porque a veces dicen, es que les encanta andar de argüenderos, les encanta... No, de verdad las familias quisieran no tener ni siquiera que ir a la fiscalía, ni siquiera tener que ir a la comisión. Pero además de todo lo que están viviendo, tener que estarse peleando cada 2, 3 días con las autoridades, al ver una carpeta de investigación que tiene 3 años y que está así de flaca, a la que ya le cambiaron la gente a cargo 5 veces, obviamente es un desgaste brutal y las familias no quieren molestar a nadie, no quieren estarse peleando, las familias quieren que se encuentren a sus seres queridos. Eso creo que es lo más importante que se tiene que saber y cuando cierran calles y cuando se movilizan, lo que quieren es que la gente sepa, no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque me falta mi hijo, me falta mi hija, me falta mi hermano, me falta mi esposo, ¿no? Desde su óptica, antes que pone el papel en el centro de las víctimas, este nuevo gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación a nivel nacional y también estatal, pues llegó con este discurso de poner a las víctimas al centro, de la búsqueda de justicia, y ya planteaba, por ejemplo, Mario, algunas omisiones por parte de la Fiscalía, por parte de las propias autoridades. También ahora ya nos planteabas como esta parte de las búsquedas de campo y omisiones. ¿Notan ustedes en esta labor periodística algún cambio real más allá del discurso de las autoridades con esta llegada de este gobierno más identificado, pues de repente con la izquierda, ¿no? Más allá del caso emblemático de Ayotzinapa, pues hay miles de desapariciones en nuestro país. ¿Han notado ustedes este cambio o sigue siendo a nivel únicamente discursivo? La verdad es que lo personal que he visto y que he podido acompañar a las familias, no hay ningún cambio. Lo que hay son simulaciones en general, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel fiscalía las familias manifiestan que sí, el último año ha habido avances en cuanto a que hay, digamos, que las personas que les atienden tienen una mejor actitud, ya no los revictimizan, sí les ponen atención, sí están dando seguimiento puntual a sus casos. Digo, no todos los agentes investigadores, pero ya al menos las familias no están tan desgastadas yendo a la fiscalía en Puebla particularmente. Pero podemos ver, por ejemplo, la ley, ¿no? Esta propuesta de ley local en materia de desaparición que construyeron justamente entre también personas del IDIE, de la Ibero, colectivos, está en la congeladora porque los diputados y diputadas, salvo a una persona, no les interesa, ¿no? También podemos ver la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿Qué hace? No está haciendo absolutamente nada, ¿no? Ha habido muchísimo cambio de personal y las familias, desde lo que le llaman el acompañamiento psicosocial, pues señalan que este cambio de personal tan constante abona a la revictimización, porque cambian a la persona y tienen que estar contándole una y otra vez algo que es muy doloroso y donde se enfrentan a, pero usted, ¿por qué no sabía dónde estaba su hijo? Pero que usted no sabía no sé qué, pero que usted no cuidaba a su hija, pero que usted, ¿no? Entonces, creo que en general es mucha simulación, no hay voluntad política. Vemos cosas, por ejemplo, en el tema de atención a víctimas, que si bien es algo que viene como impulsado desde la parte federal, aquí en Puebla particularmente, no existe todavía tal cual una comisión ejecutiva de atención a víctimas, comisión estatal de atención a víctimas. Hay un despacho como provisional, hay un centro de atención integral, hay una encargada de despacho, que si bien tiene muy buena actitud y mucha voluntad, no tiene recursos, no tiene una institución, no tiene dónde trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, las familias que necesitan apoyo psicológico, de viáticos,
Piensen en familias que viven en la 1, que está a 5 horas en vehículo de Puebla y tienen que venir a denunciar aquí o así. ¿Cómo llegan hasta acá si no tienen dinero? Entonces, para poder acceder a ese recurso, tienen que estar en el Registro Nacional de Víctimas o Registro de Víctimas del Delito, para lo cual tienen que registrarse en la Comisión de Atención a Víctimas, pero como no hay Comisión de Atención a Víctimas, no hay registro de víctimas y entonces no hay apoyo. Entonces tienen que hacer su caso federal, era la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal para poder estar con eso y tener que estar yendo a la Ciudad de México a ver su caso, ¿no? Entonces es como, bueno, un ejemplo a grandes rasgos de la falta pues sí, ¿no? De acciones concretas de parte de las autoridades. Yo lo que siento es que hay un mayor andamiaje institucional, es decir, ya hay una comisión estatal de búsqueda, ya hay una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, pero me parece que todas estas nuevas instituciones o dependencias forman parte de un avance, pero desde la misma sociedad civil, desde las propias organizaciones sociales. No creo que solamente surja por voluntad política de un gobierno, de un político en turno. Y porque si lo vemos, quien haya escuchado las conferencias del gobernador del estado, no han sido pocas las veces en las que ha minimizado la desaparición de mujeres, ¿no? Este discurso que se decía, por ejemplo, en el 2015, que las mujeres se van con el novio o que regresan o que se van por su propia voluntad. Todo eso lo estamos escuchando otra vez. Son palabras, me parece, bastante gastadas, pero que no dejan de ser utilizadas por el Estado o por el político en turno o por el gobernador en turno para tratar de minimizar un problema que es bastante grande, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, durante la pandemia, las mismas familias arropadas por el colectivo de La Voz de los Desaparecidos denunciaban que la pandemia, la contingencia sanitaria, había incluso burocratizado aún más todas estas solicitudes que realizaban para la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no? Y me parece que esto es bastante grave porque, no sé, a principios de junio del año pasado, por ejemplo, el Litigio Estratégico en Derechos Humanos, IDEAS, sacó un análisis bastante amplio en el que documentaba parte de la situación de las familias de personas desaparecidas en el contexto sanitario y en su búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían que el 72.2% tenía una reducción total o parcial de sus ingresos económicos. Solamente con esto, ¿cómo puede una familia de Zacatlán viajar hasta Puebla, es decir, hasta esta ciudad, para revisar la carpeta de investigación de su hijo? Son estas cosas que de pronto sencillamente no cambian, o que parece que existen instituciones, pero del mismo modo en que las instituciones se duplican los procesos burocráticos. No hay tal cual, digamos, una solución o una especie de voluntad que realmente trate de aminorar muchas cargas a las personas que están buscando a un familiar. Pasando un poco de la dificultad que tienen las víctimas para el seguimiento de los casos, me gustaría desde su labor periodística preguntarles ¿a qué dificultades se enfrentaron ustedes? Ya al principio mencionaba Ara como el tema de los datos a través de solicitudes de información a la Fiscalía y en la propia introducción del reportaje de estas entregas hablan de las dificultades en los dos registros que existen públicos de datos. ¿A qué dificultades se encontraron para acceder a esta información? Y también un poco... retomando lo que planteabas hace un rato también, Mario, sobre estas deficiencias de la Fiscalía, ¿cómo desde el ámbito periodístico confiar también en los datos de la Fiscalía? Es decir, a lo mejor los de los registros no son tan confiables, pero ¿cómo le damos a lo mejor un mayor peso al de la Fiscalía? ¿Cómo lo sopesamos con la propia realidad? Bueno, en el tema de datos abiertos y en materia de desaparición, sí quiero como destacar la nula transparencia que existe desde hace años de parte de todas las fiscalías, no es exclusiva de la de Puebla. Es muy, muy evidente la falta de voluntad política también para difundir la información. Bueno, sabemos que en todos los delitos tenemos en México una cifra negra de entre el 90 y... Creo que solamente se están denunciando entre el 2 y el 10% de los delitos, ¿no? O sea, depende del tipo de delito. Si somos súper optimistas,
digamos que los datos que tenemos son el 10 o hasta algunos casos nombran que el 15% de la realidad, ¿no? Son las denuncias. Entonces, si tomamos en cuenta, bueno, eso, número uno. Después, los datos que están públicos estaban los del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que están hasta abril de 2018. Ahora está el nuevo registro que no tiene la opción de tener una consulta de datos abiertos. No se puede descargar la base de datos completa. Tú solamente le pones ahí como Puebla y ahí te maneja unas gráficas y unos datos generales y ya, ¿no? O sea, no te permite realmente revisar la data. No son datos abiertos. Para ahora, justamente en estos momentos, con mi colega Efraín Zuc, de Dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, él está en una lucha con el INAI y bueno, más bien con la Comisión Nacional de Búsqueda para obtener la base de datos actualizada, y a pesar de que el INAI ya le está dando la razón, no se le han entregado la información, ¿no? Entonces, como se tiene que estar peleando alguien, y ustedes los dos saben, tú, Guau, sabes muy bien lo que es estarse peleando, ¿no? Como en tema de abrir datos. Entonces, no existen estos datos abiertos. Nosotros los pedimos vía transparencia, pero las fiscalías los tienen. Las fiscalías tienen todas las denuncias de todo en Excel, en formato CSV cada mes, porque son las que suben al registro del secretariado, ¿no? Entonces, es lo poco que tenemos para investigar. También se hacen búsquedas hemerográficas y se puede como contrastar la información, pero sí es importante decir que no hay transparencia y no hay disposición de otorgar estos datos para que pues hagan análisis de contexto, ¿no? Yo creo que hay que mirar con distancia las bases de datos de la Fiscalía, pero pues bueno, se confía en ellas porque se tienen a la vez, ¿no? Es el único registro oficial que tenemos sobre personas desaparecidas y podría llegar a ser bastante complicado tratar de contrastar la base considerando que hablamos de miles de personas desaparecidas y de por lo menos cientos que no han sido localizadas, ¿no? Porque una cosa es el reporte de desaparición y después el trabajo de localización o el trabajo de no localización, por decirlo de algún modo. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, realizando ahí la investigación en Tehuacán, supe del caso de un muchacho, Edgar Javier Osorio Castillo, de 24 años, que desapareció a finales de 2019 en Santiago Miahuatlán. Pero cuando obtuvimos esta información que Aranzazú obtuvo gracias a solicitudes de información, en la base no había el caso de ningún hombre desaparecido en Santiago Miahuatlán. Aquí, digamos, puede explicarse por dos razones. A lo mejor las autoridades ministeriales registraron su desaparición en Tehuacán y no en Santiago Miahuatlán, o bien, como digo, si lo miramos con cierto recelo, pues es eso, ¿no? Que no tenemos como una prueba para poder autentificar o para poder legitimar o validar todos estos datos que crea la Fiscalía a partir de las denuncias por desaparición. En mi caso, ahí en Tehuacán, creo que hubo cierto obstáculo, primero en tratar de ganarse la confianza de las familias, porque son familias específicamente en esa zona que han recibido amenazas, algunas han tenido que desplazarse a otros estados del país porque recibían llamadas telefónicas, gente que los interceptaba en la calle, y quizá lo más preocupante es que estas personas que de pronto se aparecían en su camino, que los contactaban, parecían tener información de la misma Fiscalía. Paloma, la madre de Karina Yasmín Alducin Rodríguez, ella me contaba que, por ejemplo, siempre que iba a la Fiscalía a pedir informes, a las 2 horas tenía una llamada diciéndole, tenía una llamada de una agente anónima que le decía que sabía que había ido a la Fiscalía, que dejara de buscar, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí ciertas problemáticas de seguridad en donde pues las familias, si no se puede confiar en la Fiscalía, quizá su margen de confianza se reduce solamente a su familia y quizá unos cuantos periodistas o algunas organizaciones o colectivos, ¿no? Entonces, parte de la problemática fue primero acercarse a las familias, establecer este primer contacto, y después ya hay distintos, digamos, métodos de seguridad que me parece que cada periodista debería aplicar durante el ejercicio de su trabajo, en función de valorar el riesgo de lo que se va a escribir, de lo que se va a investigar, y no sé si Ara quiera contar un poco acerca también de las problemáticas que tuvo ahí en la Sierra Norte. Sí, pues la Sierra es uno de los lugares como donde hay
casos de más tiempo, y también, por ejemplo, en Jicotepec de Juárez, hace años había muchos casos y las familias nunca lograron reunirse bien porque las autoridades las amenazaban sutilmente, ¿no? Entonces, también creo que algo que se ha visto es que a veces las autoridades intentan desarticular a las familias, ¿no? No les conviene a las autoridades que las familias se unan. Aquí, por ejemplo, lo que vemos, bueno, allá en Puebla, en general, es el colectivo Voz de los Desaparecidos, que tiene una, digamos, presencia en casi toda la entidad y que, como les decía, ¿no? Que comparten problemáticas, ¿no? Estas filtraciones, estos bloqueos, estas amenazas, esta omisión, esta falta de interés, esta hasta a veces grosería, falta de empatía, de ya señora, seguro al rato regresa, anda de borracho señora, ¿no? Ay, anda con el novio señora, no sea payasa, no sea exagerada. Esto se repite en todas las regiones, en todos los casos y si bien claro que hay funcionarias que sí tienen buena actitud y ganas de trabajar y ganas de ayudar y de hacer su trabajo, ¿no? Pues la regla, la mayoría es que no. Entonces, la realidad a la que se enfrentan las familias es una realidad muy complicada que no ha mejorado, ¿no? Al contrario, parece que va empeorando. En la parte anterior nos platicaban cómo de las dificultades que viven las familias en la búsqueda de acceso a la justicia y para registrar sus casos ante las autoridades. Un poco también en el contexto de la pandemia, ¿qué dificultades enfrentaron ustedes para el reporteo, tanto al acudir lugares como también, ya un poco lo decía Mario, ganarse la confianza con las personas? Creo que una cosa que pasó es que retrasamos mucho el reporteo en campo por la pandemia. O sea, esta especial, la idea era salir, creo que en septiembre o algo así, pero por las mismas condiciones del semáforo tan cambiante y pues todo, tuvimos que aplazar y mover inesperadamente pues muchas entrevistas, ¿no? De alguna forma creo que teníamos cierta ventaja, entre comillas, porque la mayoría de nosotros pues ya habíamos cubierto el tema y entonces ya nos llevamos con las familias. O sea, digamos que la confianza ya la teníamos, ¿no? No sé, por ejemplo, con las personas del colectivo Voz de los Desaparecidos, yo empecé a acompañarles y a darles cobertura prácticamente desde que tenían como un mes de existir. Entonces hay muchísima confianza en ese sentido y también confían mucho en Manatí, ¿no? Entonces, por esa parte, saben que el trabajo que hacemos pues es profesional, no es revictimizante, no es amarillista, no las pone en riesgo. Entonces creo que confiaron en nosotros desde un principio, ¿no? Creo que ahí no tuvimos mayor problema. Y el reporteo sí, pues fue la complicación misma de eso, ¿no? Porque también, pues bueno, muchas cosas hacerlas de lejos o por teléfono no salen igual, ¿no? Y así, si bien había personas que ya nos conocían y que confiaban en nosotros, también había otras que no nos conocían, pero que otras personas del colectivo o familiares les decían, oye, estos chavos sí son de confianza y tal, pero no es lo mismo alguien por teléfono que veas a alguien, ¿no? Entonces, creo que la complicación fue esa, ¿no? No poder como que apegarnos a los planes de reporteo y publicación, y bueno, porque también, pues de repente salían muchísimas cosas de trabajo y como somos medios independientes, entonces es complicado, no tenemos equipos muy grandes ni muchos recursos. Sí, yo coincido con muchas de las cosas que dijo Aranzazú. Al ser medios independientes, medios pequeños, incluso, bueno, en el caso de Manatí, pues somos un medio pequeño con unas 8 personas, por ejemplo. No todos podíamos desplazarnos o a veces no podíamos desplazarnos 3 personas, a lo mejor entre un fotógrafo, el reportero, a lo mejor otro reportero. Entonces, parte de estas intervenciones que hicimos o estas visitas que hicimos a las regiones los hicimos en solitario, por decirlo de algún modo, ¿no? Nada más era una persona y esa misma persona a veces se encargaba de grabar audio, video, tomar foto, etcétera, ¿no? Y como dice Aranzazú, esta cosa de la pandemia sí nos retrasó mucho en los tiempos de entrega, en los tiempos de reporteo, pero también limitó un poco el acceso a, digamos, a los hogares de las familias, que muchas veces ahí, hay un montón de elementos que recuerdan a sus seres queridos, entre sus posesiones, su cuarto, ¿no? A veces esas cosas también hay que narrarlas
bueno, no se pudo casi en todos los casos. Y ya para cerrar, desde su óptica como periodistas, particularmente, por ejemplo, siempre que damos clases de periodismo decimos como esta parte de ser la voz, los que no tienen voz, ¿no? ¿Qué papel juega el periodismo frente a estas violaciones a derechos humanos? ¿Cómo se verían ustedes frente a estos escenarios? ¿Y por qué sería fundamental la labor informativa frente a este contexto no solamente local, sino también nacional? La labor, creo que el periodismo ha sido muy importante y digo, no es mi punto de vista, nada más, todas las familias lo dicen, ¿no? La mayoría de las familias, incluso cuando dan presentaciones o así, agradecen, ¿no?, a los medios, porque a partir de nuestra chamba es que la gente conoce sus casos, ¿no? O sea, puede que, claro que ellos hacen muchísima chamba de visibilización y de estar insistiendo a la fiscalía, pero obviamente mientras más se difunde el tema de una manera ética, respetuosa, a ellos les ayuda más, ¿no? Porque tienen más respaldo, más empatía, ¿no? Más gente se suma a la exigencia de justicia. Incluso en el tema de desaparición en México, en general, está pues esto que son los acompañantes solidarios, que es algo como que muy, muy, muy evidente, ¿no? Sobre todo en Red Enlaces Nacionales, que es esta gran red que reúne más de 70 colectivos de casi todo el país, que es gente que no, si bien no tiene un familiar desaparecido, también se asume como atravesada por esta violencia estructural que vivimos en México, que es la que desata esta crisis de desapariciones, y que acompañan y ayudan en lo que pueden a las familias. Entonces eso también han sido aliados estratégicos y muchas veces conocen de los casos y los colectivos a partir de verlo en los medios de comunicación, de leerlo, de escucharlo en los medios. Entonces sí creo que, y bueno, les digo, de la voz de las familias es que el periodismo así ha jugado un papel muy importante en visibilizar y denunciar, no solo, bueno, en este caso no solo el tema de desaparición, sino creo que pues en general todas las luchas sociales, lo hemos visto pues con la defensa del territorio, ¿no? Por ejemplo, y no sé, como con la exigencia de justicia en casos de feminicidios. Entonces sí, los periodistas, digamos, el periodismo responsable y ético es un gran aliado de las familias de personas desaparecidas. Sí, a mí me decía, por ejemplo, la mamá de Karina Yasmin Alducin, que gracias a los medios los desaparecidos no desaparecen, porque se sigue hablando de ellos, porque se sigue reclamando que no hay todavía justicia, que no hay una acción eficaz de búsqueda. Entonces, me parece que es importante que exista este conteo que a veces realizan unos diarios, pero es un conteo muy inmediato. Lo más importante ahora es mirar a profundidad, ir a buscar a esas familias, ir a entender el contexto, porque si no existiera, digamos, periodismo de investigación o periodismo de largo aliento, nos quedamos con esta cifra que de pronto siempre es cambiante, de que hay 800 personas desaparecidas, hay 500 personas desaparecidas, hay tantas, siempre cambia, ¿no? Si no se obtienen estas bases de datos y si no se va y comprueba y platica con las familias, entonces no hay certeza. Por eso a mí me parece que es importante el periodismo, porque de alguna manera sigue recalcando, sigue señalando que ahí está, que ahí hay una persona sin justicia, que hay una persona desaparecida, que hay una familia rota en algún sentido. Entonces, de ahí yo creo que radica la importancia del periodismo. Y ahora, hablando, digamos, en esta unión del lado B con Manatí, me parece que también hay que tender o hay que mirar hacia el periodismo colaborativo, ¿no? Siempre que haya lazos o algo que compartan los medios. En el caso, por ejemplo, de Manatí, del lado B, hay un interés compartido, el interés de visibilizar estos casos, ya no de darle voz a las familias, sino ahora de escuchar, ¿no? De prestar el oído. Y hay amistad también, y también hay, como dice Aranzazú, cierto respeto, hay mucho respeto por las familias, hay un sentido sobre qué debe ser, ¿no?, la justicia o la búsqueda de las personas desaparecidas, y me parece que allí deberíamos tender muchos medios que quizá ahí están orbitando solos, medios que tienen noción de ética, de periodismo a profundidad, y nada. Pues no me queda más que agradecerles, Ara, Mario, por este tiempo, por compartirnos. Antes de que se me vaya, nada más, ¿dónde podemos leer Desaparecer en Puebla y dónde los podemos seguir a ustedes? Bueno, gracias por la invitación y quiero decir que estoy muy contenta de esta primera colaboración entre Lado B y Manatí.
Es algo que nunca habíamos hecho y creo que en general en Puebla no se había visto. Es muy raro que medios locales colaboren, muy raro. Lo que se hace generalmente es que se comparte contenido nada más, ¿no? Y ha sido pues toda una aventura, mucho aprendizaje, pero creo que el resultado final es bueno y lo más importante es que las familias se sienten muy contentas de que estamos ahí con ellas y de que se está visibilizando y de que está llegando a más gente, ¿no? Lo pueden leer, bueno, en las redes del lado B y de Manatí, ahorita yo digo las del lado B, en Facebook lado B, @lado BMX, también en Instagram lado B, y ahí pueden suscribirse desde la página o nuestro Facebook a nuestros boletines temáticos. Tenemos casi uno cada día de la semana y una lista de distribución en WhatsApp. También cualquier duda que tengan, comentario, caso, inquietud, quieren contactarse con algún colectivo, etcétera, ahí nos pueden escribir al WhatsApp del lado B o nos pueden buscar igual en nuestras redes personales. Yo estoy como @aranhera en Twitter. Entonces, pues ahí estamos siempre para escucharles, para leerles y de verdad, pues, Cuau, agradecerte muchísimo el espacio, que esperemos pues, que se repita y que la próxima vez que nos juntemos en este espacio sea para ya no hablar de desapariciones, ¿no? Porque esto es algo de lo cual ni siquiera tendríamos que estar hablando. Y gracias nuevamente y pues por el compromiso también del instituto con el tema de la desaparición y la exigencia de justicia. Por el lado de Manatí, la página es manatí.mx. Estamos en todas las redes sociales como ManatíMX, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Hay también un canal de difusión en WhatsApp por el que pueden suscribirse. Yo estoy en Twitter como Mario Galeana _. Y nada, Cuau, muchas gracias por darnos espacio para platicar sobre esta investigación que se publica del 1 de marzo al 5 de marzo. Pero de cualquier modo ahí va a estar disponible tanto en lado B como en Manatí. Así que gracias, Cuau, gracias a todas las personas que están escuchando, gracias a Aranzazú por invitarnos también a formar parte de este proyecto colaborativo y un abrazo a todos. En el capítulo de hoy nos acompaña Alan Martínez del equipo de orientación jurídica y psicosocial, que nos viene a platicar sobre el tema de los cañones antigranizo, estos mecanismos que son implementados por diversas empresas con el objetivo de no dañar a veces las producciones y que, bueno, tiene una afectación en cuanto al derecho al agua y también pues en el impacto del medio ambiente. Particularmente han salido investigaciones en torno, por ejemplo, a Volkswagen, ¿no? Y no sé si a usted le pasa que aquí en la ciudad de Puebla, luego en tiempos de lluvia, vemos que están como estas nubes muy cargadas y de repente pareciera que medio llovizna y ¡pum!, se va la lluvia. Pues mucho tiene que ver con este tema de los cañones antigranizos, con lo cual nos viene a platicar hoy Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bien, bien. ¿Y tú, Cuau, cómo estás? Muy bien, acá contento de tenerte en este espacio y que nos vengas a platicar un poco más sobre este tema y también el vínculo que hay con los derechos humanos. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Cuau. Bueno, como ya lo mencionaste, voy a hablar acerca del uso de los cañones antigranizo en el estado, especialmente en ciertas comunidades que son afectadas por el uso de dichas tecnologías, en las que se vulneran diversos derechos humanos, y en consecuencia observamos cómo se privilegia a ciertos grupos a costa de la afectación de otros, y al mismo tiempo en esta situación se deja en claro que aún existen omisiones en el Congreso y del gobierno que siguen beneficiando solo a unas personas. Bueno, quiero destacar que el uso de los cañones antigranizo hace que no llueva y por lo tanto existe una escasez de agua. A su vez generan un daño al medio ambiente, al ecosistema, y bueno, quiero mencionar que incluso hasta ciertos animales, como son las aves, porque el uso de los cañones antigranizo emiten ondas de sonido, y el hecho de usar los cañones con frecuencia por un largo periodo provocarían que estas aves migratorias cambien su ruta, ya que el sonido pueden desorientarlas. Y bueno, es un daño porque las aves son un factor esencial en la flora y la fauna de los lugares que se atraviesan. Bueno, entre las consecuencias del uso de los cañones antigranizo, tenemos que en varios municipios de Puebla no hubo cosechas el año pasado, el 2020, donde antes había hasta 4 al año. Entre los productos que han sufrido una escasez es el maíz, el cual se encuentra muy por debajo de la producción anual anterior, pues apenas han cultivado 1.209 millones de hectáreas y cosechado 1.015 millones, cuando en 2019 se sembraron 7.158 millones de hectáreas y se cultivaron 6.690 millones. Existen diversas comunidades afectadas por el uso de esta tecnología.
Tal es el caso de la zona encontrada entre Coronango y Cotoncingo, en donde observamos que el 1 de junio de 2020 protestaron por primera vez afuera de la empresa alemana, acusando de sequías en la zona y daños en por más de 300 ejidatarios. Bueno, la respuesta de la empresa fue que no dejaría de usar los cañones, sosteniendo que evita daños a los vehículos y además de que afirma tener un permiso del gobierno estatal. Otro ejemplo de una comunidad afectada es la de San José Chiapa, en Puebla, por la que diversos campesinos han expresado que desde que se instaló la empresa alemana en la región, se han visto afectados sus cultivos por escasez de lluvia, que provoca el uso de los cañones antigranizo. Por su parte, entre las manifestaciones, la empresa ha negado usar dicha tecnología. Sin embargo, los habitantes de esta zona han acusado que la empresa utiliza bombas antigranizo para inhibir la lluvia en la zona. Y bien, otra región afectada es la de Libres y Oriental en Puebla, en la que los habitantes se han manifestado y expresado y señalan que las grandes empresas como Granjas Discrol, Granjas Carroll, además de empresas alemanas, tienen el monopolio del agua, ya que utilizan los cañones, lo cual resulta un daño en sus cosechas. Habitantes de las regiones cercanas a estas granjas han resaltado que en la cuenca de Libres y Oriental existe una escasez de agua y existe una sequía de agua, que se ha generado por el uso de los cañones antigranizo, y no ha existido un apoyo por parte del gobierno respecto a la violación del derecho humano al acceso al agua. A su vez, Osvaldo Martínez Villegas es un activista en contra del uso de los cañones antigranizo y también es miembro de la Mesa DESCA de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, a la cual formamos parte también nosotros. Y también él es parte del movimiento del CNPA-MN, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. Bueno, él menciona que mientras no exista una regulación para el uso de cañones antigranizo, yodo de plata y otras tecnologías que afecten la lluvia, no se debe seguir usando, y que el gobierno se comprometió a realizar un estudio científico sobre el uso de estas afectaciones, sobre el uso y afectaciones de los cañones antigranizo. Y bien, una de las peticiones que han hecho los campesinos de ejidos de la región de Libres Oriental es solicitar pozos de riego o permisos para extraer agua, pero se los han negado. Los campesinos han señalado que las empresas se están adueñando de las lluvias, disponiendo cuándo debe llover y cuándo no, bombardeando con cañones de antigranizo para impedir la lluvia. Y bueno, por su parte, integrantes del movimiento de los trabajadores sin tierra se han quejado ante Semarnat, pues alegan que dichas empresas siguen usando los cañones antigranizo a pesar de que en 2018 se comprometieron a dejarlos de usar. Y bueno, ellos exigen una indemnización por alrededor de 73 millones de pesos por las pérdidas que han tenido por el uso de los cañones antigranizo. Y bueno, en respuesta a las diversas manifestaciones que he mencionado, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial informó que no hay registro de que en Puebla se haya utilizado el denominado cañón antigranizo o cualquier equipo tecnológico que altere el ciclo natural de las nubes y las lluvias. Y al mismo tiempo la Secretaría se pronunció en contra del uso de los cañones. El movimiento ha conseguido que Conagua les entregue un listado de las condiciones de agua por municipio, pero el problema es que los documentos donde se encuentran dichos listados no se sabe realmente quién está usando el agua, pues vienen nombres de personas, más no de las empresas. Y por otro lado, debido a las diversas manifestaciones hechas por el movimiento, se generó una iniciativa de ley que supuestamente busca prohibir los cañones con dicha iniciativa. Se pretende agregar 2 artículos. El primero es a la Ley de la Protección del Ambiente Natural, en el que busca que el ciclo hidrológico natural en las fases de condensación y precipitación no pueda alterarse por ningún motivo, quedando prohibido el uso, manejo e instalación de tecnologías que tengan con fin alterar dicho proceso hidrológico. Otra reforma que se pretende hacer con esta iniciativa es a la Ley del Desarrollo Sustentable, donde se pretende agregar que se prohíben los bienes, tecnologías, utensilios o instrumentos que estén directamente relacionados con la explotación de minerales o sustancias de competencia estatal, y que la Secretaría del Desarrollo Sustentable debe informar sobre el uso de estas tecnologías que están prohibidas por la ley. Ahora bien, a partir de un análisis de la mesa DESCA, organizaciones y movimientos en favor del medio ambiente, con respecto a esta iniciativa, queremos resaltar que dicha iniciativa menciona así el derecho al que se pretende proteger es la tutela al medio ambiente sano, sí lo menciona, y que se le concede la facultad de inspección y sanción a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Sin embargo, en la exposición de motivos no contemplan las afectaciones al derecho al agua, ni la participación de las comunidades indígenas. Otro punto es que en la exposición de motivos, en cierta medida, es congruente con la relación causa y efecto de la problemática socialmente encontrada, pero omite las exigencias de la población directamente, porque no se beneficia a las comunidades. Principalmente regula algo que debería estar prohibido. Aparenta un marco jurídico para prohibirlo, pero en realidad nunca habla de sanciones esta iniciativa. Tampoco se menciona un plazo claro para cumplir el objetivo de inhibir la utilización de cañones antigranizo. No prevé las consecuencias no deseadas de la aplicación de la iniciativa, por ejemplo, la impunidad en materia medioambiental. Tampoco toma en cuenta si es necesario modificar el presupuesto para llevar a cabo esta iniciativa. Y bueno, en la iniciativa
A quien se pretende beneficiar en este caso es personas dedicadas al campo y personas que han sufrido una escasez de agua. Sin embargo, no toma en cuenta la propuesta que fue expresada por el movimiento del uso de los cañones antigranizo. Y también como dato tenemos que dicha iniciativa actualmente se encuentra en la congeladora, es decir, no ha sido discutida y no sabemos si será discutida en un futuro. Y la expresión de los campesinos, pueblos organizados, es no estar a favor de la iniciativa presentada en el Congreso. No la ven con buenos ojos. Esa propuesta, porque como lo mencioné, ellos tienen otra propuesta y quieren que se les tome en cuenta en lo que buscan, que es contrarrestar el daño al medio ambiente, los derechos humanos y su participación en la toma de decisiones que nunca se les fue consultada. Ellos destacan que en 2020, en la ley agraria, dichas empresas han estado hostigándolos, tratando de imponerles las granjas en ciertos municipios de Puebla, y que existe una ley agraria que abarca castigos, pero tanto como gobierno como empresas no respetan ese marco legal, ni mucho menos lo aplican. No existe una sanción por beneficio de las grandes empresas, y si la ley lo permite van a usar los cañones antigranizo, y es lo que ellos no quieren que se regule algo que debería estar prohibido. Quiero mencionar la propuesta del movimiento, la cual no ha sido tomada en cuenta por parte de las personas que han presentado la iniciativa del uso de los cañones antigranizo en el Congreso. Bueno, la propuesta del movimiento es tomar en cuenta dos principios, el principio precautorio y el principio indubio pro natura, para que la Secretaría del Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial los pueda aplicar como medidas de seguridad en cuanto al uso de estos cañones antigranizo o cualquier tecnología que pueda afectar al medio ambiente. El principio precautorio establece que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades cuando haya peligro de daño grave o irreversible una vez identificado el riesgo. Y la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente. También, dicho principio de precaución opera como una pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia, para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza. Además, también este principio, con relación a la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente. También otro principio es el principio indubio pro natura, que no fue tomado en cuenta en la iniciativa presentada en el Congreso. Este principio está vinculado con el principio de precaución y sus acepciones, debido a que ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se deberá resolver en favor de la naturaleza. Esto es, si existe un proceso o existe un conflicto entre el medio ambiente y otros intereses y los daños o los riesgos no pueden aclararse por la falta de información, deberá tomarse en cuenta todas las medidas necesarias en favor del medio ambiente. Bien, la propuesta del movimiento es que en la iniciativa de la propuesta a la Ley de Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla presentada en el Congreso, sea conformidad a estos principios, como he mencionado, los principios precautorios y el principio pro natura que expone el movimiento y no fueron tomados en cuenta para la presentación de la iniciativa en el Congreso. Bien, queremos a partir de un análisis realizado por la Mesa de ESCA, Organizaciones y Comunidades, en este espacio señalar que las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno a costa de la protección de cierto grupo económico en diferentes regiones, también queremos dar a conocer que dichas tecnologías afectan a diversas comunidades dedicadas al campo y vulneran sus derechos reconocidos por el Estado, como lo son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la consulta y participación de las comunidades en la toma de decisiones. Sobre todo exigimos que tanto en el proceso legislativo como en la aplicación del marco jurídico en materia ambiental se garantice la consulta previa, libre e informada y la participación suficiente de las comunidades afectadas. Se genera información suficiente y se les comunique, además de sancionar a los responsables por el uso de dichas tecnologías una vez publicada esta iniciativa. También como punto final quiero mencionar que el pasado 27 de febrero, el pasado fin de semana de este año, campesinos e indígenas cerraron carreteras debido a que exigen el freno de uso de los cañones antigranizo por parte de las armadoras de automóviles y el uso de lluvia de plata en el valles de Bocán. Y bueno, esto sucedió en la Sierra Norte, en Oriental y la Sierra Negra. También resaltan que no se les ha sido tomada en cuenta la propuesta que he mencionado y que el gobierno no ha hecho nada por hacer algo en contra de los cañones antigranizo. Y bueno, como conclusión, el hecho de que exista una iniciativa que quiera regular el uso de los cañones antigranizo no debería existir, porque deberían estar prohibidos. Es decir, no deberían de usarse, y el aspecto de regular estas tecnologías permitirá que se puedan usar, dejando malas experiencias medioambientales y al mismo tiempo que no existan sanciones con respecto al uso de estos. Regular no es lo que se quiere por parte del movimiento, y no es lo que buscamos tampoco nosotros. Lo que se busca es prohibir, es decir, no se debería regular algo que debería estar prohibido.
Así llegamos al final de Caminos del Viento. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Muchísimas gracias a Vicky Morales en los controles. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.